Bienvenidos a la Guía de Derecho Penal. En esta segunda parte abordaremos los distintos aspectos que componen el concepto de derecho penal, su carácter objetivo, carácter subjetivo, también los llamados derecho penal material o sustantivo y derecho penal formal o adjetivo. Es importante comprender que estas acepciones del derecho penal no son incompatibles entre sí o contrapuestos, sino más bien deben considerarse como dos caras de una misma moneda, puesto que para que exista una faz necesariamente debe existir la otra. Comenzamos. En principio, las definiciones de derecho penal eran de carácter meramente objetivo, siguiendo las teorías clásicas monistas, donde el único fin perseguido era el del castigo. Entonces se definía como el conjunto de normas jurídicas que establecen las conductas que configuran el crimen y lo asocian con una pena como legítima consecuencia, siguiendo el concepto de von List. Luego, el positivismo criminológico añadiría los principios de estados de peligrosidad, que asocian las sanciones al autor, relegando a los hechos a un segundo plano, dando entrada a las medidas de seguridad como segunda vía de sanción, conocida también como teoría binarista o dualista. En la actualidad, podemos definir al derecho penal en su carácter objetivo como el conjunto de normas jurídicas reguladoras del poder punitivo estatal que describen conductas que configuran el delito y los estados de peligrosidad. Tienen como consecuencia la imposición de penas y medidas de seguridad con un fin retributivo del desequilibrio social y prevenir la consumación de delitos en el futuro. El derecho penal subjetivo es otra faz del derecho penal objetivo. Podemos decir que es el derecho a crear y aplicar el derecho penal objetivo. Es decir, en su faz subjetiva, el derecho penal es la potestad estatal de señalar delitos y de asociar penas cuando se configuran los presupuestos que establecen las normas. Como derivación o subclasificaciones del derecho penal objetivo se encuentran el derecho penal material o sustantivo y el derecho penal formal o adjetivo. Cuando hablamos de derecho penal material o sustantivo nos referimos al conjunto de normas que determinan lo que es punible y sus sanciones. Estas son las que se plasman en el Código Penal. Se asocia con su función de mecanismo de control social en búsqueda de lograr conductas correctas en la sociedad, y ante el desvío de estas, impone sanciones. Aquí encontramos como por ejemplo los tipos y sanciones penales. Cuando hablamos de derecho penal formal o adjetivo nos referimos al conjunto de normas que establecen los procedimientos para aplicar el derecho penal material. Se plasma en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, surgen de la Constitución el juicio previo, el derecho a defensa, entre otros. Como conclusión, según lo expuesto, podemos definir al derecho penal como la rama del ordenamiento jurídico que regula el poder punitivo estatal, describe normas que configuran delitos y estados de peligrosidad. A estas le son asociadas penas y medidas de seguridad con fines preventivos y retributivos. Actúa como mecanismo de control social, con el propósito de mantener el equilibrio, protegiendo los bienes jurídicos que son relevantes en un determinado conjunto social. Aquí finalizamos el video, esperando que les sea de utilidad. Hasta la próxima.